La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un descontrol de los niveles de azúcar en la sangre y que como consecuencia de eso genera un proceso de inflamación crónica de todo el organismo y da como consecuencia mucho daño en casi la totalidad de los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Las causas son genéticas, pues es un defecto hereditario, la mayoría de las ocasiones que se da como consecuencia de, puede ser una malformación que de una disminución en la producción de insulina o que se genere una producción de insulina la cual sea defectuosa y no esté generando un adecuado control de la glucosa al interior de la sangre. Pie diabético es una de las consecuencias más devastadoras de la diabetes. Tiene como manifestación principal cualquier lesión o ulceración que se presente por abajo del pie y tiene una relación directa con un aumento constante de los niveles de azúcar en la sangre que da como consecuencia un daño en los nervios, en los cablecitos que se llaman nervios o en el proceso de circulación. Entonces, es consecuencia de o un problema de neuropatía, o sea, daño en los nervios, o un problema de obstrucción de las arterias, ¿verdad? De una angiopatía, que ambas pueden estar en forma individual o incluso juntas en un paciente diabético. Y si a eso se le agrega un traumatismo, un golpe, da como consecuencia la ulceración de una parte del pie y a esa ulceración, consecuencia de la neuropatía o de la angiopatía, se le denomina pie diabético. Como lo platiqué ahorita, más o menos, les decía, la diabetes dentro del proceso inflamatorio crónico de todo el organismo ocasiona en todo el organismo, pero principalmente en las extremidades inferiores, daño en los nervios, que esto da como consecuencia manifestaciones de aquellos pacientes que tienen ardores, punzadas, piquetes, calambres, y entonces ellos no pueden tener una adecuada sensibilidad, de tal forma que confunden mucho. Por ejemplo, un paciente que tiene sensación de frío exagerada puede querer quitar esa sensación, por ejemplo, poniendo los pies cerca del calor en una tina de agua caliente o cerca de un calentador y se puede quemar. Básicamente ese tipo de lesiones son consecuencia de la pérdida de la sensibilidad. Y si a eso le agregas que algunos pacientes tienen daño en la circulación, pues entonces se vuelve más grave el problema, ¿verdad? Y también le podemos agregar el hecho de que el paciente diabético tiene alteraciones en la inmunidad, lo cual los hace más susceptibles a infecciones. Entonces se vuelve como le llamamos una tormenta perfecta cuando el paciente tiene la neuropatía, cuando tiene el daño en la circulación, viene el traumatismo que hace la ulceración y como consecuencia de la misma diabetes se facilita que haya infecciones que son difíciles de tratar. Entonces, si todo se conjunta, podemos tener un paciente con un pie diabético que le llamamos crítico o grave, cuando todos los puntos que platicamos se empiezan a conjuntar. No todos tienen todo al mismo tiempo, pero si lo llegan a tener, se vuelven un caso grave. Lo más importante es la vigilancia en forma inicial, a tener obviamente eh, eh, una revisión constante de los pies. Cuando empezamos a detectar lesiones que pueden ser de alarma como alteraciones en las uñas o la presencia de callos que se empiezan a lesionar, aquellos callitos que se empiezan a ver como con sangrado, nos están avisando que en un futuro ese traumatismo constante puede generar una ulceración. Y ya cuando la tenemos, pues obviamente tiene que generar una vigilancia constante a través de un médico especializado para que pueda evitar que esa úlcera se profundice o se infecte o genere algún problema más importante. Como lo decía, el pie diabético es impredecible, o sea, puede ser algo que pareciera una minucia, pero al momento que se juntan todos estos factores, pueden ocasionar que, por ejemplo, si llegamos a tener un mayor grado de enfermedad vascular, de daño en las arterias,
una lesión pequeñita se puede transformar en un grave problema cuando pierdes toda la circulación, por ejemplo, de un dedito, y entonces ese dedito se tiende a poner negro por falta de circulación, lo que llamamos se necrosa, se muere, y entonces ese tejido muerto se puede transformar en un campo para las bacterias y hacer que crezcan con mayor rapidez. Y entonces el riesgo que tenemos en el mayor de los casos, pues es la pérdida de algún área de nuestro pie, ya sea un dedito o todos los dedos, o incluso cuando es muy grave, pues hasta las amputaciones. Y se habla de que cualquier paciente que tiene una ulceración, por el simple hecho de tener una ulceración, pues tiene cierto grado de riesgo, incluso de mortalidad. Pues básicamente es empezar desde atrás, es darnos cuenta de que todo lo que nos puede estar pasando a nuestros pies es consecuencia de la misma diabetes. Entonces, si tenemos un control adecuado de la diabetes, pudiéramos retrasar o incluso mejorar un poco el proceso de neuropatía o de daño vascular que se puede presentar. Y ya cuando tenemos el diagnóstico de diabetes, pues estar pegados para manejo preventivo con nuestro médico para que se realicen revisiones periódicas para detectar la neuropatía, para detectar el problema vascular y darle una atención adecuada antes de que se manifieste una ulceración en el pie. Sí es importante entender que al día de hoy la diabetes se ha transformado en una epidemia incluso más grave que otras que se han presentado como el COVID. Al pasar ya la etapa de COVID, volvemos a una cierta normalidad, pero hay que decir que en estos años en donde no se atendieron por cuestiones de la gravedad de este padecimiento, aquellos pacientes diabéticos, pues muchos de ellos llegaron a perder extremidades durante este lapso de tiempo. Entonces, sería importante reconsiderar hacer algo para cambiar el rumbo, porque yo estoy muy seguro, aunque no tenemos todavía las estadísticas de estos 2 años pasados, de que hubo un incremento muy serio y muy severo en el número de amputaciones de pacientes diabéticos por la falta de atención como consecuencia de la atención de esta epidemia, pandemia que tuvimos que atender. Entonces hay que considerar que si eres diabético, busca una atención y ayúdanos a prevenir a que este problema se siga saliendo de control.